22 y 32 en toda la República Argentina. Estás escuchando Soplar y Hacer Botellas por Radio Unlar 90.9 y a través de www.radiounlar.com.ar. Y ya estamos acá, lo prometido es deuda. Tenemos para nuestro último bloque a Guido Leonardo Crosato. Bueno, estuvimos hablando un poquito de él. Es abogado, licenciado en filosofía, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Es doctor en Derecho. Ha sido becario del CONICET, del DAD, del OEA, el FNA, el Max Planck, la Fundación Carolina y la Fundación Santander, entre otras. Hoy en día colabora en Página 12 y otros medios argentinos sobre temas vinculados al derecho penal, a derechos humanos. Pero particularmente vamos a hablar un poquito con él de varias cositas y sobre todo en este día que está bastante movidito con respecto a lo que está sucediendo, en particular ahora con el juicio, o en realidad el sobreseimiento de Fabián de Sousa y Cristóbal López, que los acaban de excarcelar, o se acaba de pedir el excarcelamiento. Vamos a hablar un poquito con Guido de todo esto. ¿Cómo estás, Guido? ¿Todo bien? Bienvenido a muchas Radio gracias. Unlar. Muy contento de pisar por primera vez esta universidad tan importante. Bien, perfecto. Y nosotros muy contentos de recibirte. Primero que nada, para ponernos en contexto, Guido, contanos un poquito qué venís a hacer aquí a La Rioja. Vinimos a inaugurar una diplomatura en Derechos Humanos, Estado Constitucional de Derecho, y acercarle a los trabajadores y a los estudiantes en general, en este caso de la UTN, la posibilidad de reflexionar sobre el derecho en términos prácticos. Esto quiere decir bajar el derecho a reivindicaciones concretas, pero también hacer diagnósticos más precisos sobre las vulneraciones y los atropellos que viven en carne propia y no necesitan que ninguno de nosotros se los explique, pero sí podemos acercar herramientas procesales y de fondo que ayuden a reivindicar derechos que hoy son vulnerados sin este modelo tutelar donde se espera, casi con pleno desconocimiento, que el abogado lo resuelva de una o de otra manera o que el Estado lo resuelva. Bueno, acercarle a los ciudadanos a través de la formación de estudiantes, de trabajadores con espíritu crítico, herramientas que hagan no que sea del todo prescindible el trabajo, la mediación de un abogado, pero que no sea indispensable recurrir a un abogado en primera instancia para saber qué derechos tengo o cómo los hago valer. Los derechos son derechos básicos, elementales, ni siquiera tendríamos que aclarar que son derechos, el derecho a comer o a no estar tirado en la calle, o a no poder estudiar, o no poder atenderse en un hospital, o llegar a una universidad pública de calidad como esta. Y nosotros creemos que, curiosamente, la Argentina tuvo y tiene y va a volver a tener un peso relativo en América Latina muy fuerte en materia de políticas de derechos humanos, en el sentido de la recreación de caminos con modestia, ¿no? Porque si uno habla con grandilocuencia de los derechos humanos en países como la Argentina, que tiene a la mitad de los chicos bajo la línea de la pobreza, uno es un ridículo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evitar el ridículo cuando hablamos de derechos humanos. Son dos palabras muy pesadas, muy fuertes, muy contundentes, y nuestra realidad cotidiana es la vulneración de los derechos humanos. En el NOA esto es una realidad dramática, pero también en el conurbano y también en la capital federal, en Argentina. Hay un enorme trabajo por delante. Nuestra idea es sacar a los derechos humanos también de esa zona de confort donde está quedando y volver a poner en discusión prácticas, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, judiciales, que son muy rápidas en algunos casos, sobre todo cuando hay intereses políticos muy concretos o muy evidentes, y de repente, frente a vulneraciones masivas de derechos, la justicia no hace nada, y no hace nada ni lento ni rápido, no hace nada nunca, al punto que se desentiende completamente de muchas problemáticas sociales, como si no fuera una responsabilidad primaria del Estado y del Poder Judicial erradicar la miseria, la indigencia, la vulneración de los derechos en la niñez, la violencia de género. Entonces, ayer cuando inauguramos la Diplomatura de Derechos Humanos en la UTN, y para mí es muy emotivo y es muy fuerte hacerlo en La Rioja, ayer poníamos un simbolismo, y lo quiero contar porque es representativo, y tiene un contenido político fuerte, pero es representativo. Yo vivo en Buenos Aires, a una cuadra de la Universidad de San Andrés, una universidad de privilegio, de la cual Carlos Rosenkrantz fue rector, y hoy esa persona es la cabeza de la justicia argentina. Y eso es un simbolismo relevante para pensar la educación, y es un simbolismo importante para pensar qué modelo de administración de justicia queremos. Nosotros queremos un modelo de administración de justicia mucho más amplio. Yo quisiera mujeres y personas pobres administrando justicia
y no jueces millonarios haciendo política en los tribunales, que es lo que tenemos hoy en la Argentina. Creo que los derechos humanos nos tienen que ayudar a cambiar de raíz un modelo de administración de justicia que fracasó. Y fracasó porque tenemos jueces cómodamente sentados en sus sillones, tenemos profesores hablando tonterías en las aulas de derecho de todo el país y de todo el mundo, cuando la realidad cotidiana para millones de migrantes desplazados forzados o chicos en todo el mundo es el hambre y es la vulneración de todos los derechos, no de algún derecho. Son tantos los derechos vulnerados que casi da vergüenza hablar de justicia o que haya un poder que se llama Poder Judicial. Por eso le agradezco siempre a Zaffaroni que me dio ese consejo, que con el camino y caminando uno lo empieza a entender. Al principio uno piensa que son exageraciones y después ve que no. Zaffaroni siempre me dice, no te pongas a trabajar en la justicia, te vas a corromper. No es que te vas a corromper directamente, te vas a anquilosar, vas a formar parte de una estructura corrupta, pero no corrupta en forma estridente para una noticia de los medios de comunicación de primicia de 3 de la tarde. Es una corrupción, te diría, normalizada, institucionalizada. Es la forma en que opera la justicia normalmente. ¿Cómo opera la justicia normalmente? Desatendiendo completamente los derechos vulnerados. Y son noticias los jueces en los tribunales en general cuando tocan alguna causa con sensibilidad político-electoral, vamos a decir. Pero fuera de eso, el trabajo de los jueces cotidiano, que debiera ser una reivindicación operativa de los derechos sociales, brilla por su ausencia. Entonces formar parte de ese poder a uno le da vergüenza. Con lo cual, ahora estoy entendiendo que el consejo de Zaffaroni no era equivocado, que lo que él está diciendo es correcto, y que nosotros tenemos que tratar de generar con mucha modestia, pero con bastante convicción, un modelo distinto de administración de justicia. Y creo, a mí no se me ocurre por el momento mejor camino que poner otras manos a administrar justicia. Que no sean abogados millonarios de capital los que están impartiendo justicia, por llamar lo que hacen de alguna manera, impartiendo justicia, o yo lo llamaría de otra forma. Yo pondría personas empobrecidas y criminalizadas a administrar justicia, a ver qué pasa. A ver cuál es el experimento y cuál es el resultado. Seguro nos llevamos una sorpresa, porque lo que venimos haciendo nosotros hasta acá es pobre y fracasó. Las aspiraciones del Poder Judicial fracasó. Te diría que de los 3 poderes del Estado es el más fracasado de todos. Y los resultados están a la vista y creo que hay, en esto te diría, lo dije ayer en la UTN, hay un consenso transversal. Creo que hay figuras, por supuesto, de la oposición, que esperamos, o yo espero, vuelva a ser oficialismo, pero creo que también, para ser honesto y ser justo y para ver la dimensión del problema, figuras del oficialismo, con las cuales yo no comulgo en absoluto, pero creo que incluso si estuvieran Rosegrat y Garabano en esta mesa, con las cuales mis diferencias son evidentes, doctrinarias, formativas, ideológicas, pero creo que estaríamos de acuerdo los 3 en marcar los déficits del Poder Judicial, los fracasos. No lo pueden decir porque cumplen roles institucionales. Bueno, nosotros lo tenemos que decir, tenemos la obligación de decirlo, y además eso es lo que ha hecho históricamente el peronismo, que es poner las cartas sobre la mesa. De hecho, nada más que en el día de ayer, Garabano estuvo brindando una entrevista a los colegas de Futurock y comentaba también, vuelve a reafirmar su posición contraria a las prisiones preventivas, pese a formar parte de un gobierno que las ha usado a gusto y piacere, como si fuese lo primero que hay que hacer cuando sucede algo así. Bueno, y justamente venía el caso de Sousa y Cristóbal López, presos preventivamente durante muchísimo tiempo, y particularmente con toda la carga simbólica de ser los dos los dos dueños, si se quiere, del canal más crítico del gobierno, presos preventivamente, a pesar de haber sido sobreseídos la misma semana pasada, y con eso sucedió con un montón de otros actores políticos y no políticos durante este gobierno. Seguramente coincidirían con eso en Garabano, pero con Garabano pero hay como unas cuestiones ahí medio ideológicas que son difíciles. Mira, la ilegalidad de la prisión preventiva es manifiesta y es reconocida, digamos. Eso lo sabe. Nosotros cuando tomamos un examen de derecho en primer año, no en un posgrado sofisticado en Singapur, con 4 alemanes, no, un examen simple, llano, hay principios básicos, hay garantías constitucionales. La prisión preventiva vulnera el derecho de defensa en juicio, vulnera el principio de inocencia, vulnera el debido proceso, es decir, vulnera garantías constitucionales muy obvias que cualquier estudiante de derecho y cualquier ciudadano reconoce como elementales. La prisión preventiva es una forma de coaccionar y de hacer política durante el proceso. Cuando vos metés preventivamente a las personas presas, la capacidad, porque esas medidas no se toman en forma aislada. La prisión preventiva es parte de un cuerpo de medidas, una batería de medidas, como dicen los medios, con clara direccionalidad política. La ley del arrepentido
Es una ley de constitucionalidad dudosa. Y eso no quiere decir, como dicen los medios conservadores, que uno sea un cómplice de la delincuencia. Nosotros estamos bien en contra de la criminalidad sofisticada, de la criminalidad de cuello blanco. Pero las cárceles nos muestran otra realidad. El 90% de las personas que están presas, el 70% son personas pobres en prisión preventiva. No hay mucho más para decir. A veces con algunos datos es contundente. El 70% de las personas presas en la Argentina están presas de manera inconstitucional, ilegal, violando el debido proceso y el derecho de defensa. Nosotros a veces decimos que hay fórmulas que condensan un montón de cosas y que a nosotros nos ayudan a resumir, porque a veces la gente los estudiantes también están atropellados, tienen 10.000 trabajos, no llegan a fin de mes y llegan a una clase y el profesor tiene por lo menos la obligación de transmitir argumentos claros, precisos, que sean herramientas que ayuden a pensar, estudiar o atravesar procesos políticos y sociales complejos. Nuestra justicia, además, tiene esas personas pobres presas porque nuestro Estado no tiene alternativas, no tiene ningún otro proyecto, no tiene otro objetivo, no tiene otra política pública concreta, realista. Y hoy lo hablábamos a la mañana. En general, el punitivismo en sociedades con tanta exclusión social es como apagar un incendio con nafta. Lo único que hace es incrementar un círculo vicioso donde los chicos tienen 2, 3, 4 condenas. Los que tienen la suerte de tener una condena, para decirlo irónicamente, porque la mayoría, como decíamos antes, están presos sin la condena. Están presos preventivamente esperando un juicio. De manera ilegal, porque no se cumplen nunca los dos presupuestos para que una persona esté presa preventivamente, que son que pueda entorpecer el proceso o que haya riesgo de fuga. Ninguno de estos dos casos se dan, te diría, en el 90% de los casos donde hay prisión preventiva. No existe ese riesgo procesal. Entonces, ¿eso lo determina un juez, digamos? Sí, eso lo determina un juez. Está bien lo que vos decís porque eso nos llevaría a pensar cuestiones más complejas como esto, muchas cuestiones que quisiera mencionar, pero no vamos a abrumar a la gente hasta ahora. Pero los acuerdos que hay entre la justicia y los imputados, a mí no me gusta una justicia que acuerda con los imputados. Yo ahora estoy trabajando mucho la prisión arbitraria de Lula en Brasil y estamos trabajando en un amicus para presentar en Curitiba, cuestionando técnicamente el fallo que termina con Lula preso. Técnicamente, no hablando de política, las afinidades que tengo, bueno, al menos yo en lo personal con Lula son evidentes, pero eso quiero dejarlo de lado, es decir, hacer un documento jurídico, porque yo creo que el derecho está de nuestro lado. Entonces no hace falta decir que a mí Cristina me cae bien, que la quiero, que es una referente importante y que tiene que ocupar un lugar de liderazgo ineludible, porque ya lo tiene y la sociedad se lo confirió. Eso es una obviedad y está bueno exteriorizar las posiciones, como Garabano exterioriza las propias, yo no oculto las mías. Lo que digo es, la persecución a la hija de Cristina es una barbaridad jurídica, es un mamarracho y es un encarnizamiento. Procesal y jurídicamente, y eso va más allá. Y diría lo mismo si se hiciera con los hijos de Macri. Diría exactamente lo mismo. Diría que eso no corresponde y que la justicia está haciendo cualquier cosa. Lo bueno es que los jueces lo saben. Claro. Lo hacen, pero lo saben. Rosenkrantz lo sabe y de ahí para abajo. Por eso Garabano, como decías vos al comienzo, ya lo dice públicamente, que no está de acuerdo. Bueno, podría ser más enfático porque es ministro de Justicia y él tiene la obligación de decir que en una república, con una constitución como la constitución de Alberdi, las personas van presas después de un juicio justo basado en garantías que hoy no son respetadas y que no van presas durante el proceso. Un medio había titulado después de la elección que ganaron Cristina y Alberto que los presos K se ilusionan con esperar la condena en libertad. Yo pensaba, qué barbaridad, ¿no? Porque cuánta gente va a leer esto y lo va a dar por descontado. En una república, digámosle a la gente que nos está escuchando, esperar la condena en libertad no es una ilusión, es un derecho. Claro. Ese derecho procesal básico que los medios llaman ilusión, bueno, tendríamos que pensar bien esta retórica de dónde viene, en qué procesos nos hace pensar. Hoy no vivimos naturalmente en una dictadura. Vivimos, sí, un plan económico que genera una miseria que deja secuelas gravísimas en la sociedad y arruina la vida de las personas, lo cual es gravísimo. Pero a veces hay expresiones que nos hacen acordar a las etapas más siniestras, lo cual no tiene nada que ver con comparar esta etapa con la anterior, pero sí de pensar de dónde vienen las críticas a las garantías de los presos. ¿Quiénes eran los abogados de los delincuentes, como le dicen a Zaffaroni hoy? Los abogados de los subversivos en su momento. Defender los derechos humanos de los delincuentes. Son construcciones que siempre están implícitas y que nosotros tenemos que ir desarmando. En una república las personas esperan la condena en libertad y eso es un derecho, no una ilusión. Y nosotros tenemos que volver a poner ese lugar, tenemos que combatir las inversiones. Hoy lo hablábamos con un juez en el Tribunal Superior de Justicia. Tratar de volver a poner
no la Constitución del 49, sobre la cual podríamos hablar también una semana seguida. De la Constitución de Alberdi alcanza. Con las garantías constitucionales de la Constitución que tenemos es suficiente para hacer una transformación profunda en la Argentina. Pero hoy nuestra justicia, y ya este es el colmo de la gravedad, para no hablar de Macri, porque estas son cosas que se repiten continuamente y no es mi lugar, pero hablemos de la administración de justicia, del Poder Judicial, de nuestros abogados, de nuestros fiscales, de nuestros jueces, de nuestros docentes. Tenemos una Constitución que no se respeta en la Argentina, ni mínimamente. Cualquier persona que la lea, las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Bueno, nuestra Constitución sigue hablando de reos. Ninguna garantía constitucional se cumple al 100% en la Argentina. Y nos entretenemos con el marginal Exacto. o con cualquier ficción que muestre que las cárceles claro. son... Yo no miro tele, pero claro, sí. En ese sentido, uno ve en las ficciones, como por ejemplo en el marginal o en cualquier otra, que hay una cárcel que está sucia, que los presos están en malas condiciones y demás, y como ficción entretiene, Tal cual. si se quiere, si nos podemos poner radicales a la burguesía, mientras que en realidad en las cárceles la situación no da abasto. Es que lo que decís es muy importante, pero es como que ya nos estamos poniendo muy serios, ¿no? Está muy bien. Recién decíamos que es un programa serio, parece. Ya veo, no, y por eso estamos en La Rioja a las 11 menos 10 de la noche hablando de esto, lo cual es de 4 personas muy especiales, evidentemente, o muy comprometidas, pero está bien porque es una universidad y en la universidad se viene a pensar. Sí. Ojalá el periodismo funcionara en general como funciona esta entrevista, haciendo pensar al invitado y que el diálogo sea constructivo y no un diálogo de hipocresías banales como vemos en general en la prensa, porque la prensa es corresponsable del nivel decadente de nuestro debate político. Los periodistas se tienen que hacer responsables del desastre generalizado en que se ha convertido la política en la Argentina. Hoy me metí en la casa de Joaquín B. González y uno diría, esto es una ñoñada típico de un abogado porteño que salió a caminar por el centro de La Rioja, vio casa de Joaquín B. González, me voy a meter acá. Pero en el fondo me puse a pensar en algo que me decía mi mamá. Yo tengo ese vicio, pero trato de recordar que por este lugar transitaron personajes como Joaquín B. González, como Sarmiento, como San Martín, como Mariano Moreno, como Monteagudo, y todos tenían defectos, eran hombres de carne y hueso y podemos discutir sobre cada uno. Pero claramente eran figuras que hoy ya no tenemos. Hoy ha habido un proceso de decadencia generalizado y masivo que alcanza a nuestra dirigencia, que alcanza también a nuestro periodismo. Hoy, yo no sé, yo leía La Nación como lo leía el Che y lo sigo leyendo. Antes escribía Lugones, Alfonsina Storni, había grandes debates, estaba Borges, había, digamos, un gorilaje más sofisticado con el cual era entretenido debatir. Hoy yo no encuentro conservadores sofisticados con los cuales debatir. Incluso yo quisiera que existiera un Mariano Grondona, mirá lo que te digo. Hoy lo más lejos que llegás son personas como Fantino, Luis Majul, Leuco, con un grado de sofisticación bajo, para decirlo de manera diplomática. Y vamos más allá del periodismo. Nuestros jueces no saben argumentar. Hoy nos decían, hay jueces acá, que son amantes de, primos de, no saben leer y escribir. Entonces yo digo, ¿cuál es el grado de gravedad que tiene lo que sucede en la Argentina? Voy a hacer algo que es horripilante, que es hablar de uno mismo, porque es una vergüenza, más a esta hora. Pero Zaffaroni siempre me decía en Berlín, la verdad que igual sos más útil en la Argentina que acá. Y esa es la razón por la que estamos en La Rioja hoy a las 11 de la noche hablando de esto. Zaffaroni me decía, está muy bien, Guido, que estemos hablando de los derechos humanos en Alemania, caminando por las elegantes calles de Noruega, Berlín, Austria, cosa que hacíamos hace unos años. Pero tu presencia va a ser más útil si estás circulando la Argentina, Latinoamérica y no Recoleta, que es de donde yo vengo, en la Universidad San Andrés, Rosenkrantz, que era rector. Sí. No, esa universidad que tengo una cuadra de mi casa, pero estoy en esta, que es la de La Rioja. Para mí, en mi cabeza, funciona como un simbolismo elocuente. A mí lo que me preocupa en general, te diría, porque eso atraviesa transversalmente nuestra dirigencia política y a nuestra dirigencia judicial y a nuestros profesores y a nuestros estudiantes, es que el nivel de debate, por eso me metí hoy en la casa de Joaquín B. González, nos fuimos al demonio. Estamos como en una nebulosa donde lo único que nos queda para debatir es la columna de Vargas Llosa cada 15 días en el diario El País, porque Vargas Llosa sí sabe cómo él cambió desde que era amigo de Cortázar hasta ahora que es un cómplice de todas las petroleras del mundo y que sale a cuestionar rápidamente a cualquier gobierno que no sea ultraliberal de América Latina. Cualquier gobierno que le quiera poner un freno al empobrecimiento masivo es un enemigo, es un gobierno poco moderno para Vargas Llosa, que perdió con Fujimori y se fue a vivir a España y se hizo amigo del rey. En su último editorial, Vargas Llosa volvió a hablar de civilización y barbarie. Increíble. Particularmente. Increíble. Por ahí en consonancia con el presidente que nos culpó de la votación. No sabemos votar. Anulemos la votación.
Digamos, sobre la retórica de Durán Barba, yo vengo discutiendo hace años con Durán Barba en Perfil, en Página 12, que es el medio en el que escribo y con el cual me referencio, que tiene un gran equipo y es un diario que yo recomiendo por toda América Latina, sí. No solo por Argentina, por América Latina, porque creo que hoy Página 12 articula sectores políticos muy valiosos en la región y agencia un debate. Pero a mí lo que te diría, dos cosas. Una, la mezquindad de la política nos hace daño. No la ajena, es decir, la de los grupos que hacen marketing político y big data, como dice Axel, lo que hace Durán Barba. Bueno, a mí esas payasadas no me interesan. Me interesa sí que Argentina recupere, acá va a aparecer un ñoño medio aburrido, pero creo que es importante empezar a recuperar quién era Mariano Moreno, qué cosas decía. Eran tipos bastante intransigentes. No eran 3 muchachos divertidos, bomberos voluntarios que estaban juntando los domingos en una plaza. Era gente muy determinante, que se la jugó, que tuvo que impugnar el motín de Álzaga, porque también en ese momento había sectores conservadores que estaban en contra de la emancipación, en contra de la Revolución de Mayo, en contra de la independencia. Tuvimos grandes valores en la historia argentina, y a mí lo que me retiene acá, y ese es el amor que uno siente por la Argentina, son tipos como Joaquín B. González, como Rosas, como Vélez Arfield, toda esa camada de tipos pensantes. Zaffaroni yo creo que es uno, pero son cada vez menos. Yo veo que son cada vez menos, y eso me preocupa. En algún momento llegaremos nosotros, si nos comprometemos y nos preparamos a ocupar un lugar así. Y creo que nosotros tenemos un deber de devolverle algo a la sociedad, y ese es el sentido de esta diplomatura en La Rioja, en Derechos Humanos. Aspira a ser una diplomatura federal, que tenga alcance en la región. Nosotros estamos trabajando fuerte en algunos países de América Latina, en Perú, en Brasil, en México, en Chile, pero queremos realmente reconstruir, te diría, y no tenemos una ambición o un proyecto político alrededor de esto, o el proyecto político, y el político para mí es una palabra noble, por supuesto, es alrededor de ciertas ideas de conocimiento, de construir realmente modelos, no construir fórmulas que ganen elecciones. Me parece que cuando la política se reduce a eso, termina en un eslogan de campaña donde ya no sabes ni qué estás votando, ni qué estás diciendo, o te contratás 5 focus group y el discurso es tan esquizofrénico porque te dicen que para tratar de capturar la mayor cantidad de votos hay que llegar a electores diferentes, entonces a cada uno les dice una cosa diferente. Yo creo que eso es dañino, aunque ganemos una elección es una victoria pírrica. A mediano plazo es un peligro, porque entonces no terminamos diciendo nada, y ahí somos cómplices de lo que está del otro lado, que es el vaciamiento de la política. Y nosotros, yo querría que tuviéramos cuidado con el vaciamiento de la política, con hacer el mismo marketing que durante tanto tiempo impugnamos, porque eso después termina en el antigarantismo, termina en Bolsonaro y terminan en discursos que reivindican la violencia institucional como una forma cotidiana de hacer política. Terminan diciendo que la doctrina Zaffaroni es la culpable de todos los delitos que suceden en la Argentina, que tienen la mitad de sus chicos en niveles de pobreza. Lo que vos decías muy bien, nos entretenemos. Está fantástico eso. Estamos entretenidos. Ahora la pregunta es, si tenemos conciencia de que algo es tan grave y sucede delante de nuestras narices, ¿por qué no hacemos algo real para cambiarlo? Eso quería preguntarte, Guido, sobre todas las cosas, para ya, bueno, mira, se nos va, siempre se nos va muy rápido el tiempo. Sí, sí, tal cual. Pero yo quisiera que podamos quedarnos con esto. ¿Cómo se recupera la credibilidad en el Poder Judicial después de todo esto? Dentro de todo, y qué es lo que hay que hacer en esto, qué es lo que estabas por decir particularmente, qué es lo que se puede hacer, digamos, en un eventual gobierno que pueda recuperar las garantías que se han perdido, que recupere por ahí la visión en los derechos humanos que también se ha perdido, que se ha dicho que los derechos humanos son un curro, entre tantas miles y miles de cosas que han sucedido. ¿Cómo se recupera la credibilidad en el Poder Judicial hoy en día? ¿Cómo tiene que trabajar el Poder Judicial para hacerlo? Y esto que decía Zaffaroni en una entrevista que me llamó tanto la atención, que es la Constitución Nacional que tenemos no sirve. Hay que hacer una nueva. Decía, ¿qué implicaría hacer una nueva? ¿Qué elementos debería tener? Te voy a responder por partes. Primero, uno termina diciendo obviedades a veces, pero el grado de confusión imperante es tan grande que uno tiene que volver a la obviedad. Yo creo que lo que tiene que hacer el Poder Judicial para recuperar la credibilidad de la ciudadanía es algo muy sencillo, simple, que cualquier niño con el cual hablamos hoy sabría decir, es defender la justicia. Mirá qué simple. Un Poder Judicial que defienda la justicia va a recuperar la credibilidad inmediatamente. Pero los jueces hoy todos hacen negocios. Claro. Directa o indirectamente están metidos en alguna estructura, le deben algún favor a alguien, miran para otro lado. No piensan que la pobreza masiva de los interpelos tenga algo que ver con la administración de justicia, como si la justicia fuera algo que va a ser una caída deliberada de algún planeta extranjero y el Poder Judicial no tuviera nada que ver con esa vulneración de derechos que están garantizados en la Constitución, cuya aplicación directa corresponde a los jueces. Es decir, ¿qué tiene que hacer
el Poder Judicial para recuperar la credibilidad? No quiero decir una barbaridad, aunque son las 11 de la noche prácticamente. Ser honesto. Ser honesto y decir las cosas. Si no tenés los recursos, decir, estos son derechos, pero no son operativos porque no tengo recursos. Y pedirle al Poder Ejecutivo, tengo estos derechos vulnerados y tengo la obligación como Poder Judicial de hacerlos valer. Ningún chico se puede dormir con hambre, a ninguna mujer la pueden matar cada 24 horas. Tenemos que implementar políticas públicas. En vez de hablar pavadas, palabras bonitas, leyes grandilocuentes, tenemos que hacer cosas concretas para cambiar esto ya. Porque esto es grave y se pierden vidas todos los días y los pibes se van a dormir con hambre todos los días. ¿Qué hacemos? Quiero hacer estos derechos operativos, le pido al Poder Ejecutivo recursos. Y si el Poder Ejecutivo no me los da, será responsabilidad del Poder Ejecutivo decirle al Poder Judicial, no tengo partidas, pero yo no quiero ver ninguna publicidad diciendo tonterías en la calle sobre que hiciste 400 kilómetros de bicisenda. Yo no lo quiero ver. Yo como ciudadano quiero decir. ¿No tenés plata para que los pibes no se vayan a dormir con hambre? Perfecto, no hay plata. Pero no hagamos pavadas entonces. Porque hoy en Argentina se va mucha plata haciendo pavadas. O salir a decir que en Argentina no hay hambre, o que el concepto del hambre es un concepto subjetivo, como salieron algunos voceros del gobierno a decirlo. Bueno, sobre los voceros del gobierno, creo que ya, gracias a Dios, como decía, Zaffa tiene una frase que a mí me divierte mucho, sobre si el pueblo se equivoca o no se equivoca. Yo defendía a Cristina en España hace unos años y me decían, Guido, pero vos tenés una confianza ciega en el pueblo. La tengo. El marketing a veces me hace dudar porque veo que el neuromarketing, como dice ahora, puede accidentalmente generar candidatos, bolas de humo que llegan, por esto que decís vos muy bien, el entretenimiento y la política a veces se mezcla con la ficción y nos olvidamos, la desconexión es tan grande entre la política y la vida real, que la gente misma se termina olvidando de lo que le puede pedir o no o reclamar a quién. Se olvida, es como que pasa a ser un programa más de televisión y por eso los actores terminan fungiendo como políticos. Bueno, esta enorme decadencia a mí no me interesa, por eso te decía, me interesa Mariano Moreno, Joaquín B. González, otra gente. Zaffa dice, los pueblos se equivocan pero no se suicidan. Bueno, yo creo que no sé si es justo decir que se equivocaron porque votaron en una dirección o en otra, tuvieron una aspiración diferente, digamos. Sí. Pensaron que iba a ser distinto, no lo fue. Es un aprendizaje que haremos colectivamente y con mucho respeto siempre. Hicimos un aprendizaje, veremos cómo es el proceso que se inicia y el rol que va a jugar cada uno para que sea lo mejor posible, porque es una responsabilidad muy grande en un país que está hecho bolsa en un montón de aspectos. Ahora, sobre la segunda, la credibilidad se recupera haciendo las cosas bien. Pero piensen ustedes, ¿no? En cualquiera, vos cómo recuperas yo, cómo recupero la credibilidad con mi pareja o como padre o con mis estudiantes. Siendo un ejemplo de lo que digo, si uno es coherente y predica con el ejemplo, la gente le cree. Ahora, si uno no hace lo que dice, la gente ya no le cree. Y nuestros jueces no cumplen con su palabra, no cumplen con la Constitución, no cumplen con su mandato y la gente no les cree porque ve a los pibes muriéndose de hambre, ve que a las mujeres las matan cada 24 horas y la justicia no hace nada. Ni se anima a confrontar con el Poder Ejecutivo. Por eso el Poder Ejecutivo pone en general en los puestos a amigos del gobierno. El problema pasa a ser la relación que hay entre lo que se dice, lo que se cree y digamos la acción en base a lo que se dice, si lo que se dice es verdad. A ver, pensemos en la causa de los cuadernos. Yo te digo que ellos robaron y en consecuencia de eso actúo y te los meto presos preventivamente. Y hay un sector vasto de la sociedad que dice, bueno, está bien, la causa de los cuadernos es cierta porque Majul me lo dijo, porque Fantino me lo dijo, porque un montón de gente es que no hay más argumento que ese. Si vos escarbás un poco y decís, bueno, a ver, está bien, listo, salió la televisión, está perfecto, ponele que Majul dice la verdad, vamos a suponer, ¿verdad? No me interesa, me gustaría hablar de Joaquín B. González, Moreno, Sarmiento, Lugones, Majul. Bueno, esta es la decadencia que yo quiero esquivar, digamos. Dejémoslo a Majul, a Fantino, a Leuco hablando solo, está todo bien, no importa. Prefiero disputar con Vargas Llosa, porque Vargas Llosa es un tipo que podría estar sentado acá y nos podríamos discutir hasta las 7 de la mañana y tendría argumentos. Eso me interesa más. Bien. Me interesa más discutir con Vargas Llosa un modelo de integración regional, un modelo de país, porque a mí me parece que Lula, Correa, Cristina son buenos modelos de gestión para nuestros países y no los que él propone. Me interesa hablar, si él quiere hablar de poesía peruana también, hablamos de Vallejo, hablamos de qué hace un escritor como Vargas Llosa defendiendo a Repsol YPF, a Repsol mejor dicho, al día siguiente que Argentina decide estatizarla. Vos podés cuestionar desde la economía, pero una reacción tan rápida es una reacción política que alguien le pidió, él viviendo en Madrid, es amigo del rey, y levanta un teléfono para criticar un gobierno latinoamericano porque trata de nacionalizar sus recursos. Vergüenza ajena me da. Y lo escribí en un diario que se llama Los Heraldos Negros porque lo conozco personalmente a Vargas Llosa. Además, compartimos 2 charlas donde hablamos de poesía y derecho, graciosamente, personalmente. Pero a mí esas son las personas con las que quiero debatir, porque tienen el background, tienen la historia, era amigo de Cortázar, es un referente, sabe lo que hace, no es ningún tonto. Bueno, Majul
se vende al mejor postor, no tiene la mejor, no tiene mayor entidad. Si dice un argumento correcto, lo analizamos, pero en general el problema es que son muy recibidos, claro, tiene una gran llegada. Ahí está la cuestión. Exacto, ese es el desafío. Ahora, ¿puede funcionar una democracia así? Yo creo que no. ¿Era la ley de medios una ley importante? Yo creo que sí. Creo que por eso Rosenkrantz ocupa hoy el lugar que ocupa, que hay que respetarlo y hay que tratar de, entre todos, buscar los puntos en los que coincidimos, porque los que nos diferimos son muy claros. Sí. Yo coincido con Garabano en que la prisión preventiva es ilegal y que tiene que ser una excepción y no una regla, pero pensarlo articuladamente. La prisión preventiva es parte de otro esquema donde también estaba la ley del arrepentido. Si yo te meto preventivamente en prisión sin condena, violando tus derechos, te asusto, te ablando, te tengo en prisión. Terminás declarando cualquier cosa con tal de salir. Y ahí aparecen estos acuerdos que a mí no me gustan nada, porque a mí no me gusta una justicia que pacta. Yo quiero una justicia que haga justicia. A mí no me gusta nada esto de los pactos, de las delaciones premiadas, de los acuerdos de la justicia con el fiscal. Tenés un fiscal en rebeldía. Yo quiero saber si a vos o a cualquiera de ellos que están acá en la mesa, si la justicia lo cita y no va, ciudadano común y corriente, no pasa nada, está todo bien, o lo recibe el presidente, lo lleva a un acto. O encima Stornelli dice, yo sentí que cumplía con mi deber no yendo. Bueno, mirá, mi vieja, si la cita a la justicia, dice, yo siento que cumplo con mi deber atrincherándome en mi casa, se arma un escándalo. Y es un fiscal de la nación que tiene que dar el ejemplo, como muy bien dijo Rosati. Si los funcionarios de la justicia ni siquiera dan no te digo ya administran justicia, olvidemos no, porque ya sabemos que no lo hacen. Y lo saben ellos también, lo cual es gravísimo. Y por eso actúan con enorme cinismo. Pero ni siquiera cumplen con lo que le demandan al resto de la sociedad. No hablemos del impuesto a las ganancias, de la igualdad. A mí me gustaría que los jueces me dijeran, yo impartiría justicia igual siendo rico que siendo pobre, cobrando 10 millones de dólares o 2 pesos. Ahora ya a mí un juez que me dice, no, yo tengo que ser diferente al resto de la ciudadanía porque eso garantiza mi independencia. Primero que no se ve ninguna independencia. Pero a mí me parece que la independencia tiene que ver con la integridad, no con la cantidad de plata que tenés vos a fin de mes en una cuenta. Claro. Más bien lo contrario. Cuanto más cobrás, yo veo menor independencia y los veo más cerca de los grupos de poder que en general se han enriquecido siempre, gobierne quien gobierne. Y todos los que estudiamos la carrera de Derecho, porque creemos de algún modo en la justicia social, querríamos realmente una justicia, te diría, ya casi da vergüenza decir la palabra justicia. Habría que buscarle otro nombre a esto. Poder judicial, hay una diferencia. Sí, poder judicial, pero ni siquiera, pongámosle... digamos, eso es el poder donde impera el nepotismo y donde el 90% entra por acomodo y es una burocracia cerrada que se ha olvidado de lo que pasa del otro lado de la puerta. La gente le tiene miedo a la justicia y le tiene desconfianza y no le creen. No le creo yo que estudié y que me dedico a esto y no le cree el ciudadano de a pie que le tiene miedo y me lo dice. Y por eso abrimos un tribunal de mediación en la Universidad de Lanús. Porque el modelo de administración de justicia, y acá si estuvieran Garabano, Vargas Llosa y Rosenkrantz, esto es lo curioso, ¿estaríamos todos de acuerdo? Yo creo que de Macri a Cristina estarían todos de acuerdo. Este modelo de administración de justicia fracasó. Bueno, pero entonces pongámonos de acuerdo, muchachos. ¿Cómo hacemos? Con los recursos que tenemos, sin decir pavadas, modestamente, pero con algún resultado visible, para que la administración de justicia sea o recupere un camino de nobleza, de cierta entidad y de respeto a las garantías constitucionales, del cual hoy se alejó a un nivel escandaloso. Y respecto a lo que planteabas de Raúl, son esas frases incómodas de Zaffaroni, ¿no? Nueva constitución, un nuevo escándalo mediático, letra para Majul, porque un hombre parece que está incomodando, ¿no? Son como estas protestas en los shopping cuando que uno dice, ¿a quién le habla? ¿Hace falta? ¿Es necesario esto? ¿Qué estamos planteando? Todos estamos en contra de la desigualdad, queremos redistribución, pero queremos un país que produzca, que se integre. Todos queremos lo mismo, no hay gran diferencia. La pregunta es si todos realmente queremos lo mismo, porque yo creo que tu primera medida de gobierno sea designar a 2 jueces por decreto es inconstitucional y lo hizo el gobierno republicano que tenemos hoy, claro. O llegar al gobierno para pagarle a un fondo Elliott que lucra con el hambre de los pueblos en África y en Argentina es faltarle el respeto al pueblo argentino y fue tu primera medida de gobierno. Si tus dos primeras medidas de gobierno fueron tan soberanamente injustas, claramente el proceso político y social iba a ser de injusticia. Yo no creo que Zaffaroni, lo hemos hablado en aviones y en trenes infinidad de veces, mirá, la Constitución de Alberdi, olvídate la del 49, para no incomodar a los sectores más conservadores que han hecho, por otro lado, tantos desastres cuando han tenido la oportunidad de dar el ejemplo. Con la Constitución de Alberdi, si la respetamos, no le movemos una sola coma, es suficiente para hacer una revolución en la Argentina. Una revolución de derechos y de garantías. Aplicar la Constitución de Alberdi, por eso nos metimos hoy en la casa de Joaquín B. González. Ya está todo escrito. De hecho, si los políticos tuvieran un poco de decoro, no harían campaña, no gastarían un peso en decir las pavadas que dicen. Basta, porque si no somos iguales. Criticamos a la justicia que dice pavadas, los políticos también. ¿Por qué? Porque en un país donde la mitad de la población se va a dormir con hambre da vergüenza una campaña política, es un escándalo.
Así es. En un país como Argentina que está votando la emergencia alimentaria, no hace falta reformar ninguna constitución. Con empezar a respetarla y ahí conectar con el Poder Judicial. El día que empecemos a respetar la constitución de Alberdi, en la Argentina cambia el país. Así de simple. Guido Crosato se ha llegado por los estudios de Radio UNLAR para charlar un poco con nosotros. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero y podemos hacer una mesa de horas y horas Tal cual. con vos. La verdad es un placer haberte tenido por acá. Ojalá que haya que sea por supuesto próspera aquella diplomatura que vinieron a iniciar en derechos humanos. Hace mucha falta y ojalá que nos podamos volver a encontrar aquí en La Rioja o en donde sea, en algún lugar, para volver a charlar de estas cosas tan interesantes. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos vemos nosotros mañana a las 9 de la noche. Gracias por estar del otro lado. Chau, gente.